¿Quién es el adversario con el que luchó Tormenta? ¿Cuál de estos personajes es hermano de Cíclope? ¿Se reveló por fin quién estuvo detrás del ataque a Genosha? En este video tendrás las respuestas a estas y otras preguntas mientras repasamos todos los datos importantes, curiosidades y referencias del capítulo 6 de X-Men 97. Y como cada semana, las sorpresas y los datos a destacar aparecen desde la intro, y es que la herida del genocidio en Genosha aún sangra y los productores lo vuelven aún más dramático eliminando a Magneto y Gambito de la secuencia inicial, justo para que no nos olvidemos que ya no son parte del equipo pues actualmente están muertos. Pero no todo está perdido porque puede ser que algo de lo que vimos en este episodio 6 sea la clave para su regreso. Sin dejar atrás la secuencia de inicio, vemos que ahora Nightcrawler es incluido en el equipo. Si recordamos, durante la serie clásica él tuvo un par de apariciones esporádicas, por lo que verlo ahora como parte oficial de los X-Men es realmente significativo. Lamentablemente, en este episodio no lo vimos en acción, por lo que me resultó curioso que los productores no hayan preferido esperar a un próximo capítulo para integrarlo. Lo más seguro es que lo hicieron para que dicha secuencia no se notara tan vacía. Y ya por último, en relación a la introducción, vemos varias escenas que nos anticipan lo que vendrá próximamente, así como algunas que hacen alusión a momentos vistos en el pasado, como Nimrod, a quien les mencioné en el video anterior surgiendo del molde maestro, así como la alianza entre Bishop, Wolverine y Tormenta en el futuro de una línea de tiempo alternativa, cosa que vimos en la serie clásica y en donde justamente Logan y Ororo eran pareja. Aún te amo. No te olvidaré jamás. Aparece también Forge y su grupo X-Factor encontrándose con los X-Men y la batalla de estos contra la Guardia Imperial Shi'ar durante la serie anterior. Y ya que hablamos de los Shi'ar, se observan también escenas del romance entre el Profesor X y Lilandra. Antes de pasar a las referencias y datos del capítulo en sí, quiero mencionar algo que olvidé en el video anterior, y es que en esta escena durante el ataque a Genosha hacen un cameo el director Jake Castorena y el productor Bo DiMaggio, sí, ese que despidieron poco después del estreno de la serie. Y ahora sí, en lo relativo a este episodio, vemos el debut de los Kree en el mundo de X-Men, una raza alienígena que conocemos bastante bien por el MCU y que en los cómics fueron los responsables de crear a los Inhumanos, cosa que también sucedió en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. si no recuerdo mal, y de convertir a Carol Danvers en la superhumana que después fue conocida como la Capitana Marvel. En este episodio, los Kree están comandados por Ronan el Acusador, mucho más fiel al Ronan de los cómics, todo lo cual nos sigue dejando pistas de la futura e inevitable integración de los mutantes al universo cinematográfico de Marvel. Gracias a la Guardia Imperial Shi'ar, encabezada por Gladiador, los Kree son rápidamente derrotados al comienzo del episodio. Por cierto, si no estoy mal, en un video anterior cuando este personaje apareció lo llamé Centurión en lugar de su nombre correcto. Su diseño hizo que me jugara en contra del subconsciente. Pero ya que lo menciono, de más está decir que sus poderes son muy parecidos a los de Superman, y esto sucede porque Gladiador es en realidad una especie de homenaje al personaje de DC, siendo que el resto de la Guardia Imperial son parodias o imitaciones de la Legión de Superhéroes. Y hablando de la Guardia Imperial, esta está integrada por Starbolt, Flashfire, Smasher, Titan, Warstar, Manta y Vulcan. Respecto a este último, cabe señalar que se trata de Gabriel Summers, el hermano menor de Cíclope, cuya primera aparición en los cómics fue en X-Men Deadly Genesis en el año 2006, por lo que si la serie de los 90s hubiese continuado en aquel entonces, él no formaría parte de esta guardia. Ahora bien, la razón de que este hermano de Scott se encuentre tan lejos de la Tierra se debe a que cuando sus padres fueron secuestrados por Deken, su madre estaba embarazada, pero luego de un intento de escape, el emperador asesinó a Catherine Summers extrayendo el feto de su vientre para después colocarlo en una incubadora donde su crecimiento fue acelerado hasta la adolescencia. Cuando Lilandra transmite su mensaje, vemos a esta raza de extraterrestres con apariencia de caballos. Se trata de los Kimelianos, quienes eran personajes recurrentes del cómic Power Pack de los años 80 y el cual tuvo diversos crossovers con los X-Men. El exoesqueleto que Charles utiliza es el mismo que se ve en la portada de Uncanny X-Men número 275, aunque ya dentro del cómic el traje pasa a ser azul y plateado. En ese número, los X-Men se enteran de que el profesor está vivo, lo cual ya nos anticipaba entonces lo que Javier decidiría al final del capítulo, aunque eso sí, en los cómics resultó que se trataba de un Skrull que se había infiltrado en el Imperio Shi'ar, mientras que el verdadero profesor fue rescatado algunos números más adelante. Luego de que Lilandra anuncia que planea casarse con Xavier, la hermana de esta, Ted Beard, busca la manera de hacerse con el trono. A este personaje ya lo habíamos visto en la serie anterior, como en aquella ocasión en que Apocalipsis busca secuestrar a Oracle y la hermana de la reina sirve como distractora. Debido a la intervención de Ted Beard, el profesor transporta a varios Shi'ar al plano astral, donde tiene una visión de la masacre de Genosha, lo cual, aunque en primera instancia tendría que ser una
visión del pasado, bien podría ser una especie de premonición, abriéndose así una posibilidad para que esta tragedia no llegue a suceder si el profesor la evita. De esta manera tendría aún más sentido la aparición del vigilante en el episodio anterior, volviendo así el mencionado genocidio en algo como un ¿qué pasaría si el profesor X no regresara a la Tierra? ¿Acaso a esto se refería Cable? ¡Rápido, ya viene! Mientras Tormenta lucha contra la criatura a quien llaman el adversario, este la encierra en un ataúd aprovechándose de su claustrofobia, temor que muchas veces se mencionó en la serie clásica y cuyo origen en los cómics se debe a que Ororo pasó muchos días bajo los escombros de su propia casa, junto a los cadáveres de sus padres, luego de que un avión se estrellase encima de esta. Ahora bien, la batalla que vimos que libró en este capítulo 6 de X-Men 97 tiene muchas referencias a la segunda parte de la historia Life Death en los cómics, y que pudimos leer en Uncanny X-Men número 198. Por cierto, ya en la serie clásica se había aludido un poco a este cómic, particularmente en el episodio 3 de la segunda temporada, cuyo título fue Lo que sea necesario. Aunque en el capítulo Forge dijo que aprendió algunos hechizos al observar a su madre, en los cómics realmente fue entrenado en este arte por Nace, integrante de su tribu, justamente para hacer frente al adversario. Sin embargo, Forge rechazaría ese destino para unirse al ejército de Estados Unidos durante la guerra en Vietnam. Estando ahí y tras la muerte de algunos de sus compañeros, Forge usaría las artes oscuras para acabar con sus enemigos, liberando así al adversario, quien como ya vimos se alimenta de los temores y miedos, y esa es la razón por la que en este episodio le dice a Tormenta que fue él quien lo atrajo. Por cierto, el hechizo que usa para atrapar al adversario parece ser el Crimson Bands of Cyttorak, utilizado muchas veces por Doctor Strange. Y hablando del Doc, la manera en que el hechizo de Forge es representado aquí es casi idéntica a la que vemos en el MCU con el propio Strange y los habitantes de Kamar-Taj. Cuando el profesor menciona a Rudyard Kipling, hablas como Rudyard Kipling. No conozco a ese tal Kipling. Hace referencia a su poema titulado La carga del hombre blanco, el cual tiene un contexto pro-imperialista contrario a las ideas anti-imperialistas de Xavier y que pudo expresar hacia el final de este mismo capítulo. La música que suena cuando Tormenta recupera sus poderes es la misma que sonó en el episodio 1 cuando devastó a los centinelas de Trask. Arenas antiguas, escuchen mis órdenes y contengan a estas reliquias del odio. Por cierto, el traje negro que le vemos ahora es su tradicional atuendo en los cómics, el cual ya se había presentado anteriormente en una serie animada durante la transmisión de X-Men Evolution. Al hablar del incidente en Genosha, Trish menciona la frase guerra evolucionaria. Esto luego de los rumores de que Genosha es la embestida inicial de la tan temida guerra evolucionaria. Ese fue justo el título de un crossover entre X-Men y Avengers a final de los años 80, centrado en el Alto Evolucionador, a quien vimos recientemente como el villano de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Curiosamente, en los cómics este personaje tiene cierta rivalidad con el Señor Siniestro, quien vimos que está involucrado de alguna manera con el multicitado genocidio. Y hablando de guerras, cuando Trask huye de Siniestro, vemos detrás de él una sala de cine que exhibe la película La Guerra de los Mundos, la cual con sus máquinas asesinas podría ser un paralelismo del centinela salvaje que atacó Genosha. De igual modo, el título de la misma podría ser tal cual una referencia a lo que se avecina, es decir, una guerra entre el mundo humano y el mundo mutante. Lo que es cierto es que Siniestro no está solo, y aunque ya se reveló que estuvo involucrado, todavía hay personas ocultas en las sombras alrededor de esta tragedia. Los principales sospechosos siguen siendo Apocalipsis y Cassandra Nova. Ya veremos qué tanto se ajustan en la serie a lo que vimos en los cómics, aunque como dije antes, cabe la posibilidad de que todo esto pueda ser deshecho, quedando únicamente como una posibilidad de lo que pudo haber sido. ¿Crees que algo como eso realmente pueda llegar a pasar? Deja tu opinión en los comentarios. Por ahora hasta aquí llegamos y yo me despido enviando un cordial saludo a JuanHawk22 por ser el primero en comentar en el video pasado. Yo soy Cal y nos vemos la próxima semana para más datos, referencias y curiosidades de X-Men 97 aquí en la Zona Fantasma.